días a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 1, empezando allí en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. No sé si os acordáis, la semana pasada vimos una parte de la historia de este pueblo que recibió la profecía de Ageo. Vimos que después del esfuerzo inicial que tuvieron para reconstruir ahí los cimientos del templo, ellos habían dejado la obra, habían dejado la construcción y ahora se dedicaban en la construcción de sus propias casas. Hablamos de la excusa del pueblo cuando dijo que todavía no era tiempo, ¿no?, de reconstruir la casa del Señor. Y la respuesta del Señor, que es lo que encontramos en los primeros 11 versículos, la respuesta del Señor a esa excusa fue que ellos estaban pasando por dificultades justamente por tener sus prioridades totalmente equivocadas. Dios les dijo por medio del profeta que sus actitudes revelaban cuán lejos estaban sus corazones del propio Dios. Si mis actitudes están enfocadas en lo que a mí me parece bueno, yo puedo daros la excusa que sea para justificar mi falsa espiritualidad, porque aún así no pasará de una excusa. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, que nos ha tocado en esta semana allí en nuestra familia. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero en medio de esa falsedad espiritual, Dios le envía a su pueblo un mensaje para que considerara su camino y volviera a glorificarle, ajustando sus prioridades. O sea, reconstruyendo el templo en la práctica, ¿no? No sé si ya has pasado por algo parecido a esto. Años y años con tus prioridades centradas en ti mismo, acumulando en saco roto, justificando tu indiferencia a la obra de Dios en la tierra, tu indiferencia al pueblo de Dios, pensando que tu vida espiritual mediocre era lo que Dios tenía preparado para ti. Pues esa era la situación de ese pueblo. Pero la palabra de Dios llegó a sus corazones y sonó como un despertador. No sé si habéis despertado hoy con la ayuda de un despertador. Pero en la época de la revolución industrial, con todo el cambio de la gente que salía del campo y se iba a la ciudad, ellos necesitaban cambiar sus costumbres. Despertarse antes, la industria tenía turnos y ellos tenían que turnarse y estar dispuestos en el momento que le tocaba trabajar. Y allí le despertaba el sol o el gallo, no sé cómo hacían para despertarse, pero ¿y en la ciudad? Que ya no había sonido de nada, que tenían que despertarse a lo mejor a las 4 de la madrugada para trabajar. ¿Cómo hacer? Y es interesante ver que allí en ese momento de la historia aparecieron personas, hombres, mujeres, personas mayores,
que funcionaban como despertador. ¿Qué hacían? Pues salían de casa en casa. Por ejemplo, si yo quisiera despertarme a las 5 de la mañana, pues pagaba a esta persona para que me despertase. Y es curioso porque ellos llegaban y tocaban en la ventana o tocaban la puerta y llamaban a la gente para que se despertara y fuese al trabajo. Y salir con una lista, ¿no?, de direcciones y horarios debería ser algo curioso. En aquel entonces se encendía y se apagaban las luces de los postes también de la calle. Entonces a veces utilizaban la misma vara para tocar en la segunda planta, en la ventana de alguien, o entonces tiraban piedras pequeñitas, cosas así. Pero eso está en la historia. Claro, después el despertador se quedó más accesible de precio y mucha gente ya podía comprar un despertador, no hacía falta pagar a uno que viniese a tocar a su puerta. Pero despertarse en el momento adecuado era importante. Y esa ilustración de la persona despertador es la que vamos a utilizar hoy para comprender lo que la palabra de Dios hace con el pueblo de Dios, hace con nosotros. Y la primera actitud delante de un despertador sonando es oírlo. Dice ahí en el versículo 12, y oyó. O sea, hay aquí una frase que empieza con un verbo que ellos escucharon, estaban atentos. Pero hay un detalle diferente, que cuando habla de quién oyó ese despertador, esta voz, hay un detalle diferente aquí en el versículo 12 si lo comparamos al versículo 1. Allí, en el versículo 1, estaba el gobernador y estaba también el sumo sacerdote. Pero aquí en el versículo 12 habla del gobernador, del sumo sacerdote y también del resto del pueblo. Y abro aquí un paréntesis para hablar brevemente de ese tema. Es interesante ver cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia por medio del liderazgo de su pueblo. Ese es un tema secundario en ese texto. Pero vemos que primero Dios habló con el gobernador, después habló con el sumo sacerdote, y en la segunda vez que repite esa información incluye el resto del pueblo. Vemos también en el Nuevo Testamento que sigue de la misma manera. Dios habla, Jesús enseñó a sus apóstoles, y los apóstoles son la base de la iglesia, y ellos enseñaron a sus discípulos. Entonces, el apóstol Pablo envió a Timoteo, a Tito, a iglesias, y enviaba instrucciones al liderazgo de la iglesia para que ellos cuidasen de toda la iglesia. Pero como os he dicho, esa es una enseñanza secundaria, así que volvemos al tema que es el centro de este mensaje. Dice, oyó el gobernador y el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Aquí hay otro detalle pequeño, pero muy importante. Si nos acordamos, el versículo 2, el pueblo es llamado como este pueblo, ¿no? Este pueblo. Mira lo que dice este pueblo. Ahora todos reconocen que el Señor es su Dios. Hay un cambio de pronombres. Hay un acercamiento al Señor. Y hay algunos aquí, de entre nosotros, que conocemos la historia, ¿no?, que han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, de escuchar la palabra desde niño, o se han convertido a los 5 años de edad. Me acuerdo en mis tiempos de rebeldía, por ejemplo, a los 20 años, de decir, mira, ese Dios de la iglesia, ese es el Dios de mis padres, pero no es el mío. Como Isaac, hijo de Abraham, que decía, ese es el Dios de mis padres. Pero hay un día que oímos su voz. Y ahora ese Dios pasa a ser nuestro Dios. Pero el versículo 12 sigue. Y dice que oyeron la voz de Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios.
hay una mezcla aquí entre las palabras de Dios, las palabras del profeta, como le había enviado el propio Dios. O sea, ellos no reconocían aquí ninguna palabra del profeta como una palabra propia de él, como una opinión política o económica. No, ellos comprendieron que todo lo que el profeta les hablaba venía de parte del Señor. Y qué bendición para el profeta Ageo, hablar y que la gente le escuchara. Sabemos por las Escrituras que ni todos los profetas han tenido el mismo privilegio. Por ejemplo, antes del exilio en Babilonia, los profetas hablaron. Jeremías lloraba, hablaba, nadie le escuchaba. Ezequiel también. ¿Cuántos profetas han pasado, han hablado la palabra de Dios y la gente no reconoce como palabra de Dios? No cambia. Incluso rehúsa escuchar otra vez. Pero Ageo profetizó y el pueblo oyó. Dice las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios. O sea, están escuchando al propio Dios cuando el profeta habla. El Señor había enviado un mensajero y por eso es un mensajero que tiene autoridad. Si nos damos cuenta, no sabemos quién es Ageo, de dónde ha venido, de qué tribu es. Pero sí sabemos que tenía autoridad, no por lo que era, sino por lo que Dios estaba hablando por medio de él. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo reconocer el verdadero pueblo de Dios? Es solo mirar el celo que tienen por su palabra. Porque los que aman a Dios, como hemos leído en esta mañana, los que aman a Dios, guardan sus mandamientos. Ahora, si no hay enseñanza de la palabra, si no hay quien predica, ¿cómo oirán? Como dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? O sea, oír aquí significa atender a la palabra de Dios. Os pregunto, ¿cuáles son vuestros pecados? Que la palabra de Dios señala una y otra vez que todavía tenéis que arrepentiros. La autoridad de las Escrituras hoy debe tocar en tu oído de manera diferente de las demás ideas que escucháis por ahí. Porque la palabra de Dios tiene la autoridad que viene del propio Dios. Incluso el segundo verbo que vamos a ver hoy es el verbo temió. Aparece ahí al final del versículo 12. Y temió el pueblo delante de Jehová. Si la palabra era Dios hablando con ellos, ellos sabían que ahora estaban delante del Señor. Y aquí yo creo que la idea del despertador no debe ser la mejor ilustración, porque el despertador nos pilla durmiendo. E incluso yo, durmiendo, soy como un ángel. Casi no peco durmiendo. Casi, ¿no? Pero no es exactamente lo que pasa aquí. Esa alarma les pilla en desobediencia. No les pilla durmiendo, les pilla en desobediencia. Si nos acordamos de la historia de Adán y Eva, por ejemplo, cuando pecaron, ¿qué pasó? ¿Oyeron la voz de Jehová que paseaba por el huerto? ¿Y qué pasó con ellos? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ese es el temor que sentimos cuando oímos la palabra de Dios. Es como, tal vez, ¿no?, la mejor ilustración, despertar en tu trabajo, con la voz de tu jefe, o porque estabas dormido, o porque estabas haciendo algo que no debería hacer. Tal vez la ilustración sea más o menos así. El pueblo de Dios oyó y temió.
Pero eso solo pasa con aquellos que son sus ovejas. Porque hay ejemplos bíblicos también de gente que oyó y no temió. Por ejemplo, en Génesis mismo, cuando Dios habla con Caín, Caín había matado a su hermano. Y cuando habla con Caín, que gobernado por sus deseos había hecho lo que no debía, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Hay temor en esa respuesta? Ningún temor. Ahí vemos la diferencia entre uno que forma parte del pueblo de Dios y el que no forma parte. Oír y temer a su Dios, a nuestro Dios y a su palabra, es la señal del verdadero creyente. Porque uno puede haber crecido en la iglesia, haber escuchado todas las predicaciones, cada domingo, por la mañana, por la tarde, pero si no atiende a la palabra de Dios, si no teme cuando es confrontado con esa palabra, entonces no hay señales de arrepentimiento, no hay señales de un verdadero reconocimiento de la autoridad que hay en ella. Ese pueblo que daba excusas por todas partes, ahora ha escuchado su voz y teme delante de su presencia. Es lo que pasa conmigo, es lo que pasa contigo seguramente, cuando nos damos cuenta de nuestros errores, cuando la palabra nos confronta. Tenemos también allí para hacer un puente entre esa historia y ese contexto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Vemos en el Antiguo que dice que la sangre de Abel clamaba de la tierra. Es curiosa esa información, pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, que habla que aquellos que se acercaron a la promesa, a la palabra, pero no la escuchan, es peor de aquellos del Antiguo Testamento que escuchaban promesas, pero todavía no habían escuchado la palabra venida del propio Hijo de Dios. Entonces, dice allí en Hebreos 12, 17, que después de que Esaú, por ejemplo, desechó su primogenitura, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Intentó heredar la bendición, pero no la recibió. Pero si seguimos el texto de Hebreos, ahí hay una relación entre el pueblo que vio el monte Sinaí arder, temblar, y escucharon la voz de Dios allí. Y no podían soportar de tan espantoso que era. Y el autor de la carta a los Hebreos hace una comparación entre esa situación y ahora compara con aquellos que han escuchado la voz de Jesús, mediador del nuevo pacto. Y dice que la voz de su sangre habla mejor que la voz de la sangre de Abel. Interesante pensar de esa manera. Dice aquí en la carta a los Hebreos también, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Si antes Dios hablaba de muchas formas, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Mucha atención, mis hermanos, porque eso es muy importante. Aquellos que escuchan la voz de Cristo y no la temen, tienen mayor castigo que aquellos que escucharon la voz de los profetas. Y dice el texto allí en Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Dios habló por medio del profeta Ageo, el pueblo oyó y temió. Por eso en el versículo siguiente, en el 13 de Ageo 1, Dios habla otra vez. Pero ahora vamos a ver los efectos que son completamente diferentes.
van a generar ahora efectos diferentes, reacciones diferentes en el pueblo. Ahora Dios dice, yo estoy con vosotros. Esta palabra ya no es una palabra de castigo. El pueblo que oyó la voz de Dios dejó de ser llamado este pueblo y ahora es llamado el resto del pueblo o el remanente del pueblo, como escuchamos en tantas profecías de Isaías, por ejemplo, hablando del remanente fiel. ¿Por qué? Ellos estaban de vuelta en Jerusalén. Habían regresado de Babilonia. ¿Y por eso eran el remanente? Pues no. Dios empieza a hablarles remanente o el resto del pueblo después de su respuesta, después de escuchar y temer. El pueblo escuchó, temió. Y ahora vemos por qué son llamados el resto del pueblo. Ahora vemos que Dios no estaba en contra del pueblo, no iba a dificultar su vida. No, ahora estaba con ellos y actuando para favorecerles. Os pregunto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos se animaron. Y en vista de la respuesta favorable que recibieron, Ageo transmitió al pueblo la tranquilizadora promesa de que la presencia del Señor estaría con ellos en sus esfuerzos. Y dijo un pastor que el estímulo de Ageo ofreció al pueblo que desempeñaría un papel determinante en su respuesta. Necesitamos el estímulo de Dios para seguir obrando en su reino. Eso, y es por eso que encontramos ese cambio gigante aquí en ese texto después del versículo 13. No sé si ya habéis pasado por situaciones difíciles, pero no hay nada más maravilloso que oír la frase de Dios, yo estoy contigo. Jacob, después de recibir la bendición de su padre, tuvo que huir de su hermano, situaciones difíciles, obedeció a sus padres, se fue a Harán para encontrar mujer y vivir ahí entre los familiares. Y en ese camino tuvo un encuentro personal con Dios. Él no conocía nada de su futuro, no sabía lo que iba a pasar en su vida. Pero Dios le dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Nuestra búsqueda por Dios lleva consigo una promesa. La promesa es que Él estará con nosotros. Escucharon, temieron, por saber que Dios es perfecto. Pero el ánimo que recibieron allí y el ánimo que recibimos para seguir no viene de lo que podemos o no hacer, de nuestras capacidades, sino de la presencia de Dios con nosotros. Como Gedeón. Hay tantas historias que podemos utilizar para ilustrar eso. Pero Gedeón, cuando miró la tarea que tenía que hacer, la cantidad de los enemigos, sus habilidades, él dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Dijo, aquí mi familia es pobre en Manasés. O sea, en Manasés es una tribu pequeñita. Y yo, el menor de la casa de mi padre. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mirando hacia sus propias capacidades. Y dudaba. Pero Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, hoy mismo, para aquellos que ponen toda su esperanza en Cristo, Él mismo nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Él es el Dios Emmanuel, el Emmanuel, Dios con nosotros. Un creyente no camina por lo que ve, no camina por sus capacidades, no se fía de sí mismo, nunca se reconoce bueno suficiente.
Un creyente camina por la fe en aquel que nos prometió que estaría con nosotros. Y por eso el versículo 13 cambia la historia. Y el tercer verbo que aparece en este texto es despertó. Dios mismo despertó al liderazgo del pueblo y también despertó a todo el pueblo. Y volvemos aquí a nuestra ilustración del despertador. La persona que tocaba las puertas o las ventanas no estaba allí simplemente para que la oyesen. No. Él tocaba hasta que recibiese una señal de que estaban despiertos, porque esa era su función. No era que oyesen a la señal, sino que despertasen. Cuando, por ejemplo, en la historia del profeta Ezequiel, encontramos allí en sus profecías en el valle de huesos secos, no sé si os acordáis. Allí vemos que después de que estos huesos secos escucharon la palabra de Dios, incluso profetizando para que el Espíritu viniese y diera vida a estos muertos, ¿qué hicieron? Ellos vivieron, dice la palabra allí, y estuvieron sobre sus pies. O sea, no recibieron vida para quedarse allí tumbados en el valle, ¿no? Acostados. Estaban de pie. Además de escuchar, hay que despertar. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dijo a los efesios, despiértate tú que duermes. El contexto allí se refiere al contraste que hay entre las actitudes de aquellos que son hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Los que duermen son hijos de desobediencia. Él dijo allí que no debemos andar como necios, sino como sabios. Hay que despertar. La actitud del pueblo ahora hay que cambiar. Cambiaría seguramente completamente. Y ese cambio no pasó simplemente porque temían. Ese cambio es posible porque Dios estaba con ellos y les hizo despertar. Dejaron de ser insensatos y pasaron a entender la voluntad del Señor. Pasaron de la soberbia espiritual que les daba excusas para lo que Dios quería que ellos hiciesen, al quebrantamiento y la sumisión a la palabra de Dios. Ahora, si hoy tu situación espiritual se parece más a una letargía que de hecho a una actividad adecuada, despiértate. Es tiempo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Basta ya de escuchar predicaciones y seguir con tus excusas para seguir pecando. Ya es tiempo de andar como hijos de luz. Es el propio Dios que nos despierta. Y las fuerzas que necesitamos para obedecer también vienen de Él. Entonces, ¿por qué seguir dormidos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que oyó, temió. Y el que temió, despertó. Pero hay un cuarto y último verbo. Hoy tenemos 4 puntos. Que dice, trabajó. En la historia de Ezequiel, volviendo allí en ese tema, ellos, el valle de huesos secos, cuando recibieron vida, se levantaron, despertaron. Pero, ¿qué pasó después? Despiertos, cada uno se fue a su propia casa a cumplir sus tareas y hacer su propia vida. No. Dice allí, en Ezequiel 37:10, que dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Un ejército. Ellos despertaron ahora para luchar por su rey, por su redentor, por aquel que le dio vida. ¿Cómo recibir vida de Cristo y decir que ahora de mi vida, en mi vida decido yo? Si hemos recibido vida, nuestra vida está
o debería estar completamente entregada a los pies de la cruz. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, cuando recibimos vida, levantamos, despertamos, ahora tenemos una tarea. Tenemos que vivir para glorificarle a aquel que nos dio la vida. Ese pueblo egoísta oyó la palabra. Y por el despertar de Dios y la presencia de Dios con ellos, es sorprendente decir que en 23 días empezaron la reconstrucción del templo. ¿Daros cuenta de eso? En 23 días ya habían conseguido lo que necesitaban para reempezar la obra de la reconstrucción del templo. ¿Tardaron para reconstruir? Sí, años, décadas. Pero no tardaron para empezarla. Si vemos el orden que Jesús dio a sus discípulos, por ejemplo, de la Gran Comisión, de alcanzar a todos los pueblos, ¿qué pensamos? Una tarea casi imposible, tan difícil, alcanzar a todos los pueblos. Pero vemos cómo ellos salieron de allí y ya empezaron la tarea. En 2 siglos, en 1 siglo y poco, ya estaban aquí en España. El pueblo de Dios que está despierto por la palabra de Dios, lo que quiere hacer es obedecer a Dios. No espere hasta mañana o el año que viene o cuando concluyas este proyecto que tienes ahí de tu vida. En otras palabras, ¿cuándo vas a dejar tus propios deseos para seguir los planes que Cristo tiene para tu vida? Para ellos era algo casi imposible reconstruir el templo. No sé si ya os habéis fijado en las dimensiones del templo. Era algo tremendo. Tenemos una réplica allí en el centro de São Paulo. Tremendo. Pero no desanimaron y empezaron por la primera piedra. ¿Por qué? Porque reconocían que Dios estaría con ellos. Aunque el camino que tenían por delante les resultaría desalentador a veces, finalmente el pueblo estaba avanzando en la dirección correcta. Y vamos a ver en este libro de Ageo que ellos van a recibir 3 mensajes más de ánimo. O sea, no es un mensaje y ala. No necesitamos nada más. Sabemos que hay más mensajes para animar al pueblo en el camino. ¿Y eso no funciona también con nosotros? ¿No es así que funciona? Pues nos animamos hoy, pero en 2-3 días nos desanimamos otra vez. Y tenemos que recibir otro mensaje del Señor para que nos dé ánimo otra vez. Pues eso es lo que pasó con este pueblo. Ahora, ¿qué etapa de esa restauración estás tú? ¿Nunca habías escuchado el Evangelio? O sea, el despertador ha sonado para ti hoy por primera vez. ¿Te has dado cuenta de que eres pecador y estás delante de un Dios que es totalmente santo? Pues si es esta tu realidad, despiértate, arrepiéntete de tus pecados y obedece. Trabaja en la obra del Señor. Has oído muchas veces, pero suena como una canción. No sé si ya habéis pasado por eso con el despertador. Incluimos el sonido del despertador en nuestro sueño y se queda ahí. Suena, suena, suena y no despertamos. Cuando son canciones que ponemos en el despertador es más fácil, ¿no? Cuando suena con mucho ruido es más difícil. Pues ¿es eso lo que pasa en tu vida espiritual? ¿Has oído tantas veces que ya está como un ruido ambiente? Como en los ascensores, que hay ruido y no nos enteramos. ¿Y sigues allí tumbado? Pues si es así, hoy es día de salvación. Jesús dijo que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
O entonces, a lo mejor, ¿has oído esa voz? ¿Tienes ya a Cristo en tu vida? Pero no te sientes capaz de ponerte de pie y trabajar. Si es así, hoy la palabra de Dios te acuerda que Él está contigo. El poder que te dio vida es el mismo poder que te hará levantarte y te capacitará en toda la obra que debes hacer. Ese es el poder que está a nuestra disposición. Pero no podemos salir de aquí sin comprender que el pueblo de Dios oye su voz y le sigue. Dios nos da hoy a cada uno de nosotros la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de volvernos a Él. Hoy Él viene a despertarnos. Hay mucha obra en la casa del Señor. Y a lo mejor todavía estamos muy preocupados con nuestra propia casa. Que hoy podamos reconocer lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Dios tiene un proyecto, una obra para cada uno de sus hijos. Y que podamos sentir su presencia aquí, hablando con nosotros y animándonos a seguir trabajando. Que nuestra vida espiritual esté siempre basada en la obediencia a su palabra, pues es ella la fuente de vida eterna. No hay otra forma de encontrar el camino, de encontrar la voluntad del Señor que no sea obedeciendo su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque tú eres un Dios misericordioso. Sabes que muchas veces lo que queremos es hacer como ese pueblo. Vivir sin darte la prioridad en nuestra vida, sin trabajar en tu reino aquí en la tierra, sin disfrutar de tu presencia en cada momento. Muchas veces lo que tenemos en nuestra boca son excusas peores que las que dieron este pueblo. Y te pedimos, Padre, que tú nos recuerdes en esta mañana que tú eres el Dios de nuestra vida, tú eres nuestro Salvador. Reconocemos delante de ti, Padre, que necesitamos una y otra vez este ánimo que recibió tu pueblo allí con las palabras de Ageo. Y que reconocemos que estas mismas palabras hoy en día también nos traen ánimo, ganas de seguir buscando en tu palabra la dirección para nuestra vida. Anímanos, Padre, en esta mañana para que busquemos la dirección de nuestra vida aquí, en tus escrituras, en tu santa palabra. Danos, Padre, toda la dirección, alumbra nuestro camino para que podamos reconocer a tu voluntad en cada una de nuestras decisiones. Bendice a ese pueblo que está aquí reunido. Te pedimos, Padre, tus bendiciones para cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias aquí representadas. Que tú nos des, Padre, siempre el gozo de descubrir tu voluntad y de obedecerla. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a despertarnos de esta pereza espiritual. Ayúdanos, Padre, a trabajar también, sirviéndote en tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.